El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Muy buenas noches, bienvenidos a este especial que se hace desde la Presidencia de la República, desde el Salón Conferencias de la Casa de Nariño, precisamente para llevarles a cada uno de ustedes lo que se vivió el día de hoy en esta edición de la segunda Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural desde Cartagena. Hoy el presidente Gustavo Petro le dio apertura a los países que creen en la dignificación del campesinado a través de la reforma agraria. Claro, Zahira, el presidente ha dicho que la paz definitivamente pasa por la reforma agraria, pasa por el desarrollo rural en un país donde tenemos todavía unas grandes deudas históricas con el campesinado colombiano. Representantes de los 5 continentes, de más de 50 países, aquí en Cartagena, reunidos hablando de la tierra, de cómo podemos combatir a través de una distribución equitativa de la tierra, cómo podemos combatir el hambre, cómo podemos combatir la crisis climática y, por supuesto, sembrar la paz. Precisamente desde hoy hasta el 28 de febrero, Cartagena será el epicentro de esta conferencia, de este encuentro internacional de reforma agraria ICAR más 20. Y hay que contarle a los colombianos, a quienes nos siguen a través de esa transmisión desde el canal institucional y las plataformas digitales de la Presidencia de la República, que esto no se da de manera gratuita. Resulta y pasa que en el año 2025, pues Colombia desde Roma alzó su mano y dijo: queremos que Cartagena, que el Caribe colombiano sea el epicentro de este encuentro internacional. Todas las Naciones Unidas, incluida la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación, le dieron su apoyo a Colombia y hoy, después de 20 años, estamos haciendo la segunda conferencia para hablar de reforma agraria y de desarrollo rural. En la primera conferencia fue hace 20 años en Brasil. Y hoy la Amazonía colombiana, por supuesto la Amazonía brasilera, la Amazonía en el sur del continente está sacando la cara y hablándole a los campesinos, a las comunidades negras, a los indígenas, a la gente que necesita y que trabaja la tierra. Estamos hoy hablando de reforma agraria y desarrollo rural. Francisco, también importante mencionar que en esta apertura se vivió la cultura de nuestro país a través de un performance que se llamó Aquí me quedo, esta tierra es mía. Y por supuesto, allí se contó la historia del campesinado de nuestro país, un poco de esa migración que vivió el campesinado de nuestra Colombia y además la reivindicación que está haciendo el gobierno del presidente Gustavo Petro, quien en su intervención aseguró que la paz en Colombia se logra con reforma agraria. La paz en Colombia significa reforma agraria. Simple. Y nuestros alcances hasta ahora como gobierno, 750.000 hectáreas, que cuando comparé con Corea, porque yo pensaba que Corea era la reforma agraria más grande, pues es igual, superior a la de Corea. Y Corea comenzó su desarrollo por la reforma agraria, como China, como Europa, como Estados Unidos, en tiempos a veces de manera violenta. Nosotros aquí la queremos hacer de manera pacífica. Estamos comprando la tierra, estamos recuperando los baldíos, le estamos echando agua otra vez donde había ciénagas, recuperando los circuitos naturales del agua, y estamos dejando como prioridad de poder político en los campos el poder campesino, que cada vez es más el poder de la campesina, porque los títulos se los entregamos fundamentalmente a las mujeres, porque yo no creo que los hombres podamos cuidar también la tierra y la vida como si la cuidan las mujeres. Y en esa medida hay un cambio de poder en Colombia real en muchas partes, que no solamente es que los más humildes tengan más poder,
sino que las mujeres tengan más poder en Colombia. De la misma manera, el primer mandatario de los colombianos, el presidente Petro, dijo que estamos en una tensión de desigualdad y que hay que buscar un equilibrio para poner una bandera de nuevo en el planeta, la bandera de la vida. Y esa necesidad, entonces, en términos de tierra, de campo, se llama reforma agraria. No es una reforma agraria pensada exclusivamente en la tenencia de la tierra, que sí, es la base. Si el campesino no tiene tierra, no hay nada. Si el campesino no tiene la suficiente tierra, el suficiente crédito, la suficiente asistencia para no cometer errores, no hay más alimentos. Y hoy necesitamos más alimentos. ¿Qué hace crecer la inflación en Colombia? Pues mis amigos economistas crematísticos, decía Aristóteles, no hemos explicado bien la palabra, ideólogos del negocio, seguidores alucinados de la acumulación de ganancias, creen que es un exceso de liquidez remediable con la tasa de interés. Y entonces la alzan, es el único país con otro que está alzando la tasa de interés en este momento en todo el planeta. Y nos ahogan, nos matan económicamente simplemente para ver si pueden ganar unas elecciones otra vez los que mataban los campesinos en estas tierras. Pues bueno, la única manera de bajar la inflación en países como el nuestro, no necesariamente es ley universal, es produciendo más alimentos. ¿No lo han creído? Si se producen más alimentos, caen los precios de los alimentos. Y dado que el precio de la canasta promedio familiar en Colombia está determinado por el precio de los alimentos, la carne de primeras, ministra, ya sabe qué hay que hacer, pues no, si no cae el precio de los alimentos, no cae el precio promedio de Colombia y por tanto su tasa de inflación. Para el presidente Gustavo Petro es evidente que el mundo se mueve entre las amenazas de las guerras y la crisis climática. Por eso invitó al planeta a recurrir al diálogo como primera instancia. Es la humanidad la que más le interesa vivir y ayudar a vivir. Y por tanto estamos ante unas tensiones mundiales cada vez más profundas. Una intensidad de la política mayor a escala mundial. Hablaba ahora sobre la reunión que se aproxima con Irán y Estados Unidos, una negociación sobre si hay guerra o no. Y si hay guerra, pues es una guerra también para nosotros, para el mundo entero, para la humanidad, porque estaríamos muy cerca, como ya venimos viéndolo en los últimos días de estos años, el acercamiento de una tercera guerra mundial. A mí me parece que cuando se liga esa idea de una alianza occidental con la idea de mantener el consumo del capital fósil y mantener la acumulación codiciosa, nos acercamos a la extensión de la humanidad y de la vida, y por tanto, si miro a mi alrededor en este país, al final de la exuberancia natural, cultural y humana. Y creo que esa no es la línea que debe recorrer el mundo, sino que al contrario, lo que se debe plantear es un diálogo de civilizaciones, en la cual América Latina y el Caribe tienen que reconocerse como una civilización. En una emotiva intervención, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, aseguró que la revolución agraria es la esencia de la vida y la apuesta por una humanidad sostenible. Desde Cartagena, una tierra que en Colombia representa la primera expresión de la lucha libre por la tierra, los recibimos a ustedes para decir que la revolución agraria es la esencia de la vida y es la apuesta por una humanidad sostenible. 3 crisis se ciernen sobre nuestra vida. Sin duda, el hambre. El mundo sigue padeciendo hambre. Sin duda, la crisis climática, innegable.
y la guerra se vierte sobre los cuerpos de hombres y mujeres que resisten al despojo, a la violencia, que resisten la guerra, que enfrentan el hambre y que a pesar de ello alzan su voz por la vida. Por eso no en vano, hoy nos encontramos más de 100 países en diferentes expresiones. Usted se debe estar preguntando qué es la FAO, esta organización que en Colombia en español significa Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Pues aquí le contamos su historia. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, nació en Quebec, Canadá, en 1945 con el propósito primordial de erradicar el hambre, lograr la seguridad alimentaria y garantizar el acceso a una nutrición de calidad. En la actualidad, su sede principal está en Roma. Con 194 países miembros, incluida la Unión Europea, la FAO trabaja en más de 130 países en todo el mundo. El actual director del organismo es el diplomático Koo Dong-yu, quien se encuentra en el cargo desde el 1 de agosto de 2019 y es el primer ciudadano chino en dirigir la organización desde su fundación. En Colombia, la representación de la FAO mantiene un diálogo directo y continuo con el Estado. Su función ha sido establecer procesos de cooperación técnica con el gobierno en áreas determinadas como estrategias para el mejoramiento de la agricultura y la alimentación. Los principales ejes que se trabajan en el país son alimentación y lucha contra la malnutrición, recursos naturales y gobernanza de tierras. Además, agricultura familiar y mercados inclusivos, gestión del riesgo, rehabilitación de medios de vida y tecnología para sistemas agroalimentarios sostenibles. La FAO apoyó a Colombia en la realización de la ICAR más 20. En el siguiente informe les contamos en qué consiste este importante certamen. Luego de un receso de 20 años, Cartagena será la sede de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, ICAR más 20, un espacio global que reunirá gobiernos y actores clave para dialogar sobre el papel de la reforma agraria, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y nutricional y la paz. Este encuentro, liderado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y el Gobierno de Colombia, representa una oportunidad internacional para impulsar procesos integrales que aborden el acceso a la tierra y su tenencia segura, el uso sostenible del suelo, el ordenamiento territorial y el fortalecimiento de los sistemas agroalimentarios. Este enfoque promueve la equidad social, la sostenibilidad ambiental y el reconocimiento de las comunidades rurales como actores fundamentales en la producción de alimentos y la gestión territorial. La conferencia girará en torno a 6 ejes temáticos: reforma agraria y sistemas alimentarios sostenibles, que se basan en la construcción de sistemas alimentarios justos, resilientes y ambientalmente sostenibles; lucha contra el hambre y la gobernanza alimentaria global; custodios de la tierra y acción colectiva, que se enfoca en el papel de las comunidades rurales, indígenas y campesinas como titulares de derechos y guardianas de los ecosistemas; justicia de género en el acceso a la tierra, que busca garantizar los derechos de las mujeres a la tierra y a la propiedad como un elemento central de la reforma agraria; gobernanza integral de la tierra y políticas convergentes, con el fin de ampliar la agenda de gobernanza de la tierra más allá de la distribución, integrando políticas clave como la acción climática, restauración de ecosistemas, regulación de comercio e inversión, fiscalidad, financiamiento, digitalización, seguridad social y derechos laborales. Mecanismos internacionales para la tenencia equitativa, tema que evalúa el papel de las instituciones globales en la promoción de una tenencia de la tierra equitativa y un desarrollo rural sostenible. Con resultados que benefician a los campesinos y a los colombianos en general, la reforma agraria, prioridad del gobierno del presidente Gustavo Petro, conocida como Reforma Rural Integral, sigue avanzando. Hagamos un recorrido por los logros alcanzados en 3 años y medio que lleva este gobierno. Un logro: se han formalizado cerca de 2.079.478 hectáreas para el Fondo de Tierra que llega a los campesinos.
El gobierno nacional, bajo el liderazgo del presidente Gustavo Petro, ha logrado avances históricos en la implementación de la reforma agraria. La transformación del campo ha saldado deudas históricas con campesinos, indígenas y afrodescendientes, fortaleciendo el acceso a la tierra como un derecho fundamental para la justicia social y el desarrollo rural del país. Entre los avances más destacados, el gobierno ha formalizado 2 millones de hectáreas de tierra fértil a favor de familias rurales. Y hemos hecho, con el liderazgo del presidente Gustavo Petro, una política ambiciosa y sostenida por reactivar el Sistema Nacional de Reforma Agraria. Y entonces reconstruimos el sistema como una forma de que el Estado en su conjunto entendiera que el campo es una responsabilidad de todos. En tiempo récord, el gobierno del cambio ha constituido 20 de las 27 zonas de reserva campesina que existen en el país. La reforma agraria también ha tenido un enfoque inclusivo hacia las comunidades indígenas y afrodescendientes. El gobierno ha entregado 113.723 hectáreas a favor de estas poblaciones. Hemos logrado que en el gobierno del presidente Gustavo Petro la agricultura crezca como nunca había crecido. Hemos tenido 200.000 hectáreas nuevas de productos agrícolas. La mayor parte de ellos, maíz, yuca, los cultivos de la agricultura campesina. Y con esa producción logramos exportar como nunca antes. Crecemos como no crece la minería, crece la agricultura como el motor económico de este país. Para potenciar esta política, el gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Tierras, logró la conformación de 657 comités municipales de reforma agraria y 30 comités departamentales de reforma agraria. Dialogamos en Cartagena con la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, quien habló de los logros de la reforma agraria. Se ha reconstruido el movimiento agrario, se han apoyado a los pueblos indígenas, a las comunidades negras y a un campesinado que hoy tiene una voz vigorosa. El mandato del presidente Gustavo Petro al inicio de su gobierno fue poder ahondar en esa reforma agraria inconclusa en Colombia. Una reforma agraria que por falta de voluntad no había podido implementarse y que este gobierno, con las restricciones que ha tenido, pero implementando las herramientas jurídicas que tiene, impulsó. Y la ha logrado impulsar fundamentalmente porque hemos reconstruido el movimiento agrario. Pueblos indígenas, comunidades negras y un campesinado víctima de la violencia, de la guerra, que se reconstruyó, que se reorganizó y que hoy tiene una voz vigorosa. Se trata de hacer compatibles dos objetivos de la humanidad: la de cuidar nuestros recursos y hacer frente a la crisis climática, pero también la de producir alimentos y producirlos de manera suficiente y justa para poder cesar el hambre en la humanidad. Y esos dos objetivos se concluyen en el reconocimiento de la agricultura campesina, étnica, familiar y comunitaria, que en el mundo entero abastece el 80% de los alimentos que consumimos en nuestras ciudades y que en manos de ellas están las tierras hoy, las tierras arables. Y a propósito de lo que ocurre en la Heroica, de lo que se está viviendo, hay una excelente noticia para las comunidades campesinas de nuestro país. Durante la cuarta sesión de la Comisión Intersectorial del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, la directora de Planeación Nacional, Natalia Irene Molina, anunció que ya está listo el COMPES para desarrollar el agro en todas las regiones del país. El próximo viernes, el Gobierno del Cambio firmará el documento COMPES de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, con el que se busca acabar con la inequidad que existe en el país. Me corresponde la tarea de presentar este documento COMPES que articula la intervención de la acción estatal, estimado en 18 billones de pesos a lo largo de 10 años. La directora del Departamento Nacional de Planeación, Natalia Irene Molina, dijo además que el gobierno, desde hace más de 2 años, comenzó el diagnóstico para la construcción del documento para el impulso de la producción agrícola en Colombia. Es un trabajo intenso técnico de 2 años que tenía un propósito, y es recoger las demandas históricas y recoger un análisis o recoger un diagnóstico de las deficiencias o las falencias o la falta de voluntad de un Estado nacional en corregir un principal problema de política que ha identificado este documento COMPES, que es la desigualdad.
Destacó que en este documento se vincularon las nuevas normas que le dan al campesinado mayores garantías y derechos. Hay un nuevo marco que fortalece el enfoque redistributivo a partir básicamente del reconocimiento del campesinado como sujeto especial de protección constitucional, la creación de la jurisdicción agraria y rural y el reconocimiento al derecho humano a la alimentación adecuada. En el preámbulo de la conferencia internacional se realizó Ecovida 2026. Participaron delegaciones de varios países. La unión y la solidaridad son clave para el éxito de las economías populares. Asociatividad, soberanía alimentaria y expansión del cooperativismo en contra del gota a gota hicieron parte de la agenda. Más de 1.200 delegados de 19 países del mundo se dieron cita en Cartagena para debatir sobre el fomento de las economías populares, sociales y solidarias como motor del cambio en los territorios, con la moderación de prosperidad social. En Ecovida 2026 concluyeron que la asociatividad es fundamental para dinamizar el desarrollo de las naciones. Debemos tener más como esa unidad, esa unión con todos los, no tanto los campesinos, sino también con las comunidades afros y las comunidades campesinas, que tengamos una sola empresa. Y en el caso, como le digo, la asociación en que represento como Recuerdo Indígena es Asociación Popular, ¿sí? Mutua Ayuda. Entonces, como esa asociación, queremos que se fortalezca. Hay una demanda organizada desde la población. Yo creo que eso es muy importante, que las comunidades, como insisto, se organicen y demanden sus derechos. Como nos dijeron hoy, mientras nosotros tenemos una panela que se saca naturalmente, que se hace a base de caña, que no nos va a dañar el estómago, o sea, muchas veces recurrimos a una gaseosa que tiene contaminantes y estamos desperdiciando lo que nos produce la naturaleza. En el marco de Ecovida 2026, las delegaciones determinaron que no hay economía social y solidaria cuando hay cobros y préstamos informales que limitan el crecimiento de las asociaciones productoras, entre estos el gota a gota. Eso es muy importante porque para derrotar a los gota a gota es muy importante que las comunidades se organicen como empresas solidarias para que ellos mismos obtengan su propio, a nivel económico, ¿no? Su propia economía. Y así evitamos que esta gente pues abuse de las pobres comunidades. El gota a gota es un cáncer para los pequeños empresarios, mientras que a través de estos espacios se nos brindan a nosotros un apoyo donde no vamos a tener que buscar a una persona, un tercero que nos preste, no nos vamos a... Esa capacidad de endeudamiento que no tenemos, no la podemos abusar. Entonces, acá que estamos encontrando esas oportunidades de que nos ayuden a crecer, de que nos abran un camino para impulsar proyectos, para impulsar productos. Económicamente, el paso a paso no les va a generar gran rentabilidad. Entonces, a través de nuestras asociaciones, de nuestras cooperativas, se va a prestar poco a poco y con un bajo interés de acuerdo a su capacidad de producción y de ejecución dentro de la asociatividad. Al final del evento, los representantes de las organizaciones campesinas, sindicales y académicas definieron que solo mediante la economía solidaria es posible enfrentar los retos y cumplir sus sueños. Francisco, la revolución por la vida del presidente Gustavo Petro es protagonista. Por esto hay que decirlo, la ICAR más 20 en Cartagena es un resumen del mundo reunido precisamente para hablar del futuro de la humanidad en soberanía alimentaria y reforma agraria. Diferentes visiones coinciden en que gracias a las decisiones del gobierno del presidente Gustavo Petro, Colombia es hoy referente global. Hablamos con Mamadou Goita, director ejecutivo del Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas en Desarrollo de África, y esto nos comentó. Mamadou Goita, miembro del panel IPES Food y director ejecutivo del Instituto de Investigación y Promoción de Alternativas en Desarrollo de África, destacó la reforma agraria que implementa el gobierno del presidente Petro y dijo que la reforma que se adelanta en Colombia es muy profunda. Colombian government is doing actually is very instrumental in creating conditions also for different countries actually in the world to change the policies because there is a need of reform, and Colombia is doing very deep reform that is really favorable for farmers, for producers, for food producers to reform on the land area and also contribute to food security in the country. So Colombia has to play a big role politically and diplomatically to address the other countries during ICAR 20+20 to address the other countries so that they can get also in this reform so that we can have it collectively because this is a global problem and Colombia is doing very well in that sense.
Contó además que el país se ha convertido en un modelo para el mundo en este tema de la reforma agraria y además de la búsqueda de la paz. Exactly, because the kind of reform that are actually here, even if you listen to the different ministries and the language they have actually, and the way that they are leading this process, is a leader in this area that need also to be contributed also to the world changes, the different changes that we are needed in the world. Reconoció que Colombia puede ser un líder mundial en seguridad alimentaria. Because if you see what is going on in the land issue, it's a big reform that can lead us also to food security and food sovereignty. Because you cannot be food sovereign if you don't have control of the resources, and land is a key resource for that need to be controlled by those who are producing. And Colombia is doing very well in land reform, and that can be really very instrumental in creating conditions for food sovereignty, not only in this country but also in the region, but also elsewhere, particularly in Africa, where we need really this kind of reform to get more further in the food sovereignty dynamic that we have in the continent. Esta visión también se encuentra a este lado del mundo y así lo dejaron en evidencia Francesco Bierri, miembro de División de Transformación Rural e Igualdad de Género de la FAO, y el investigador brasilero Ricardo Braga. La iniciativa de Colombia para que el mundo retomara la agenda de la reforma agraria fue destacada por el representante de la División de Transformación Rural e Igualdad de Género de la FAO, Francesco Bierri, quien, al lado del investigador Ricardo Braga, coinciden en la necesidad de que se reabra este debate. El gobierno de Colombia ha hecho una cosa muy significativa, que es poner de vuelta al centro de la discusión internacional el tema de la tierra, de la reforma agraria, como componentes esenciales, importantes, de un proceso de desarrollo rural que sea justo, incluyente para todas las naciones en el mundo. Como FAO habíamos celebrado 20 años atrás la primera conferencia internacional de reforma agraria y desarrollo rural en Porto Alegre, Brasil. Incluso yo a la época participé en esta conferencia. Y bueno, después de 20 años el gobierno de Colombia tuvo el mérito de pegar esta bandera otra vez de vuelta y ponerla al centro de la atención. Colombia está muy a frente del proceso de realización de la reforma agraria y hoy es uno de los principales países de la América Latina y del mundo que está colocando en punto en la pauta la reforma agraria en estos términos, ¿sí? Con los 4 R's y con la participación efectiva de los movimientos sociales. Eso es un aprendizaje para todo el mundo. Tanto el funcionario de la FAO como el investigador advierten que lo importante es que los compromisos adquiridos tengan seguimiento y cumplimiento. Los mecanismos de seguimiento serán los Estados miembros que vendrán a participar de la conferencia que lo van a decidir, ¿no? Pero por supuesto existen organismos donde las recomendaciones, las deliberaciones de esas conferencias se pueden tratar. Fue aprobada por el Consejo de Seguridad Alimentaria Mundial, entonces es natural pensar que la conferencia va a transmitir al Comité de Seguridad Alimentaria Mundial sus recomendaciones, sus deliberaciones para que tengan continuidad. Nosotros hemos discutido la importancia de la reforma agraria. Nosotros somos académicos, activistas que investigan las tierras, los mares, las aguas y las florestas. Y tenemos apuntado la importancia de realizar una reforma agraria con los 4 R's, que son reconocimiento, redistribución, restitución y regulación. Y hacer esto junto de los movimientos sociales, no más apenas los académicos o los tecnocráticos, pero nosotros juntos con los movimientos sociales llevando a frente el proceso de lucha y de reforma agraria. Los defensores de la reforma agraria y de proteger la vida ya cuentan con un documento producto de la deliberación de académicos de 321 universidades del mundo. Las propuestas plasmadas allí serán objeto minucioso de un seguimiento multilateral. Miremos de qué trata. Ritmo de tambores en el Centro Histórico de Cartagena, más de 300 académicos del mundo presentaban un manifiesto en la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural, que incluye propuestas para fortalecer la reforma agraria y proteger la tierra en un contexto de vida, territorio, sociedad y naturaleza.
La propuesta de los movimientos sociales son 4 R's, como ellos la llaman, para la reforma agraria, que son redistribución, reconocimiento, restitución y regulación. Estas 4 R's van a permitir que se evite, por ejemplo, que campesinos tengan conflictos con pescadores artesanales, con pueblos indígenas, que además se regule el control del acaparamiento de las tierras. Los autores del documento, que buscan reorientar una reforma agraria más democrática y comunitaria, plantearon la necesidad de hacer un seguimiento minucioso para que estas propuestas se cumplan. Los gobiernos y la FAO le den seguimiento a los acuerdos del ICAR más 20 y que se incorpore las reformas agrarias en los organismos de las Naciones Unidas, especialmente en la FAO y en su comité. Al respecto, la ministra de Agricultura de Colombia, Marta Carvajalino, explicó cuál sería el mecanismo para realizar ese seguimiento. En octubre del 2025 llevamos la propuesta, la construcción ya de nuestra conferencia y de sus contenidos, y el Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas aprobó que sería ese consejo, como instancia de seguimiento y del multilateralismo en el mundo, la que haría seguimiento a los resultados de la conferencia, e instruyó a la Organización Mundial de los Alimentos, a la FAO, para que prestara el soporte técnico, incorporara las discusiones de esta conferencia en sus análisis y en sus mandatos, y se permitiera construir esa hoja de ruta con los países. De acá saldremos y llevaremos en octubre al Consejo de Seguridad Alimentaria de las Naciones Unidas estos resultados. Una profesora de la Universidad ABC de Brasil y presidenta de la Asociación Brasilera de Reforma Agraria resaltó el esfuerzo que hace el gobierno nacional en busca de la paz y el impulso de la reforma agraria a pesar de la adversidad en los territorios. La presidenta de la Asociación Brasilera de Reforma Agraria, Jamila Woolfard, resaltó los avances de Colombia en materia de reforma agraria a pesar de las presiones y amenazas de narcotraficantes y grupos armados ilegales contra las comunidades campesinas en el país. Hay un reto muy grande de enfrentamiento de los conflictos, de todo un histórico de conflictos en el campo, de desigualdad, y que lo que se está logrando hacer es realmente conseguir redistribuir la tierra para los campesinos, para las comunidades indígenas, sacar a los narcos, a los grupos paramilitares. Aunque haya conflictos y hay dificultades, entiendo que no es algo sencillo, pero se nota que hay un avance bastante significativo y es realmente muy admirable lo que está pasando acá. Colombia tiene una complejidad muy grande justamente por los diferentes sujetos que están en disputa en el campo, y por eso mismo enseña mucho al mundo, ¿no? Ese proceso de paz y de negociación y de evolución de tierra a esos sujetos es muy interesante, y de hecho significa un aprendizaje muy grande para todo el mundo. Para Yamila, quien también es docente en la Universidad Federal ABC en Brasil, alcanzar la paz en un país sin hacer la reforma agraria no es posible. Creo que la tierra y el agua y la naturaleza son elementos importantísimos de modo de vida, ¿no? De la manera con que viven muchas comunidades, y por lo tanto son esenciales, y permitir que toda la población, esos pueblos, esas comunidades accedan a ese derecho, que se les reconozca ese derecho, es fundamental para fortalecer los procesos de paz. Sin eso no hay paz. Las personas y las comunidades están sujetas a la violencia, sujetas al narcotráfico, al crimen. O sea, es una manera de fortalecer ese combate. La obra Aquí me quedo fue la puesta en escena que abrió la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICAR más 20. Acompañamos a Ensamble con la Tierra en la preparación de esta presentación. Esto nos contó su directora Gina Jaimes Abril. Con una puesta en escena que muestra la realidad colombiana del despojo de tierras, la obra Aquí me quedo fue la encargada de darle apertura a la segunda Conferencia Internacional Reforma Agraria y Desarrollo Rural que se realiza en Cartagena. Su directora, Gina Jaimes Abril, explicó en qué consiste esta creación cultural. Esta obra pretende tener un paso
por la historia de Colombia en términos de tierra. En muy poco tiempo queremos pasar por la historia que ha vivido el campesinado en Colombia, desde el desplazamiento mismo hasta ahora este gobierno que empieza a hacer una repartición más democrática de tierras, como lo dice el punto 1 del acuerdo de paz. La directora se refirió al objetivo primordial de la obra, que se presentó en el Centro de Convenciones de Cartagena por parte de Ensamble por la Tierra. Queremos mostrar los diferentes lugares del país a través de los instrumentos musicales. De alguna manera con la música queremos representar o queremos hacer sentir un poco de cada rincón de nuestra Colombia en este evento en particular, donde tenemos tanta presencia internacional. Mataron todos los hombres, los hijos y a su mujer. Para Gina Jaimes, es claro que el mensaje no es más sino concientizar a Colombia y al mundo de esta realidad que se registra en el país. Creo que el país tiene una memoria que a veces creemos haber normalizado. Y las artes y las culturas y los saberes tienen esa gran habilidad de lograr con pequeños efectos, con pequeños sonidos, llevarnos a la memoria. Yo no me voy. Esta tierra es mía, aquí me quedo. Y con esta frase llegamos al final de este especial de la segunda Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural ICAR +20, que se desarrolla en Cartagena desde hoy hasta el 28 de febrero. Los 5 continentes reunidos en Cartagena en ICAR +20. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo domingo con todo el informe de esta conferencia sobre reforma agraria y desarrollo rural. Gracias. No dejen de seguirnos en las redes sociales y en la página web de la Presidencia de la República. Hasta pronto. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.